En este vídeo hablaré sobre lo que yo considero que es la alquimia mental. Esto es un vídeo que viene a ser una especie de colaboración interna entre dos secciones principales de mi canal, la de reflexiones, porque es un vídeo que puede tener ciertos aspectos prácticos y también reflexivos, y por otro lado también con la sección de magia, cosas esotéricas y cosas por el estilo, porque al fin y al cabo estamos hablando también de lo que es alquimia. Si bien es cierto que no voy a profundizar mucho por esa vía, y si os interesase más esa vía, este vídeo debería ser complementado con el otro que hice de capacidad energética, que ahí hablé más de lo que podía ser esto de alquimia energética y movidas por el estilo. Así que, centrándonos en aspectos quizás un poco más prácticos y ya empezando con el vídeo, ¿qué viene a ser la alquimia? ¿Qué es lo que suele entenderse por alquimia y cosas por el estilo? Según lo entiendo yo, viene de las disciplinas esotéricas, de lo típico que se busca, la piedra filosofal, para conseguir la inmortalidad, para transformar el metal o el plomo en oro y cosas así por el estilo. Como hoy son cosas, digamos, que podrían llegar a ser muy importantes, porque por un lado, con la alquimia se pretendía alargar esa esperanza de vida que uno tenía y por otro se pretendía mejorar ese estatus social teniendo una clave para conseguir fortuna casi infinita, convirtiendo cosas con menos valor en cosas muy valiosas como puede ser el oro. Partiendo de este punto del oro es donde voy a desarrollar las reflexiones de este vídeo, que es que esta parte del oro no tiene por qué ser realmente lo más importante de lo que viene a ser esta parte de alquimia. Aquí es donde viene la parte de alquimia mental. En vez de ponerse ahí con probetas a buscar piedras y que de manera mágica transformen cosas en oro, sería comprender por qué en la alquimia se buscaba conseguir oro. Y si bien el oro puede tener propiedades muy interesantes como conductor y a nivel magnético, creo que los alquimistas lo que buscaban principalmente es riquezas y fortuna, cosas valiosas. Por lo que si esta alquimia primigenia en esta parte del oro se centraba en conseguir algo valioso, entonces la alquimia mental sería el proceso de transformar cualquier pensamiento, cualquier cosa en algo valioso. Y esto, por ejemplo, a día de hoy, en la era en la que existimos, tiene un potencial increíble, porque gracias a las redes, conociendo y sabiendo qué formato utilizar, podéis convertir cualquier cosa, incluso las cosas que pueden parecer más triviales y sin importancia, en cosas con valor. Por lo que de manera indirecta, como esas cosas que podéis hacer tienen valor, entonces luego si queréis lo transformáis en oro comprando oro o lo transformáis en lo que os dé la gana. Y profundizando por esta parte de la alquimia mental, entonces tenemos por ejemplo que se puede realizar mediante las ideas, pero las ideas de por sí, si bien pueden ser valiosas, si no se llegan a realizar, en el fondo no tienen ningún valor. Entonces tú puedes tener ideas con un gran potencial de poder ser muy valiosas, pero tienes que intentar llevarlas a la práctica de alguna manera para poder convertir esas ideas en oro. Y aún así, actualmente con este mundo de las redes sociales, las propias ideas, aunque no las llegues a materializar, en principio si no se llegan a realizar no tienen ningún valor. Si estás usando estos medios, si las llegas a compartir, y dependiendo del formato con la que las llegues a compartir, pueden llegar a ser ideas valiosas y se pueden llegar a monetizar como tal, transformando de esa manera esos pensamientos en oro o dinero, como lo queráis llamar. Luego, por otro lado, en alquimia mental también podríamos tener, aparte de las ideas, también lo que es la creatividad, el marketing y la visión de negocios. Y aquí, en esta idea, para que lo comprendáis, de esta parte creativa de marketing y de visión de negocios, he puesto una idea que puede ser un tanto vulgar, pero que va a ayudar a que entendáis esta idea sin ningún tipo de duda. Que básicamente con esta parte creativa y de marketing puedes llegar a convertir la propia mierda en oro. Tú dices, guau, pero es que eso no tiene ningún valor. ¿Quién va a querer eso? Pues aquí es donde viene la parte de visión de negocios. Tú, por ejemplo, si tienes esos desechos y los transformas en abono, lo puedes llegar a vender. También, incluso, en vídeos extraños de estos de cosas raras que la gente compra, había un tío que era muy famoso que incluso enlató sus desechos, si no recuerdo mal, y lo vendían. E incluso recuerdo haber escuchado hace muchísimos años que Madonna, cuando iba a los hoteles, que cambiaba el váter, porque no sé si llegan a ser negocios turbios con los váteres de los hoteles donde estaba. Entonces, como veis, cualquier cosa puede llegar a tener valor, simplemente la tienes que saber vender y tienes que saber tener esa visión de negocios para saber cómo, cuándo y a quién se lo vas a vender. E incluso con esta parte de creatividad, juntando con esta parte de las redes, las cosas más insignificantes y con poco valor, como puede ser incluso experiencias vitales que pueden no tener ningún sentido, si tú tienes un buen posicionamiento y tienes un buen estatus, puedes transformar todo ese tipo de experiencias aparentemente sin ningún valor en cosas valiosas y poderlas monetizar. Y aquí medios de internet como pueden ser blogs, videoblogs, los propios vídeos de YouTube y cosas así, en los que puedes ver a mucha gente que incluso dice cosas que dices, pues vaya tonterías que está diciendo, sí, pero la gente consume esas cosas porque está consumiendo entretenimiento, también consumiendo quizás puntos de vista, lo usa para relajarse un rato. Entonces cosas aparentemente sin valor, por esta alquimia mental de visión de negocios, saber en qué medio estás y cosas por el estilo, se transforman en cosas monetizables, se transforman en oro. Luego otra parte que también he puesto en esta parte de alquimia mental para conseguir esta parte de valor, aparte de lo que os he comentado hasta ahora, lo he puesto como sublimación, asociación e inspiración, que con esto hago referencia de utilizar cosas que en principio no tienen valor alguno para usarlo como inspiración para desarrollar cosas que pueden tener muchísimo
más valor. Y aquí, siguiendo un poco con el ejemplo que os comenté antes de los desechos humanos, me recuerda esa parte de inspiración de la serie de dibujos animados de South Park, que cogiendo la base de algo tan poco valioso como puede ser un mojón, pues inventaron un personaje muy chistoso que es el señor mojón. O por ejemplo, de un capítulo, no sé si fue de Los Simpson o algo así, cogiendo algo con tan poco valor como puede ser una bolsa, crear una escena artística para hacer una crítica social. Entonces, cualquier cosa, si estos ejemplos tan estúpidos en cierta medida han conseguido crear contenido de entretenimiento y por lo tanto ser contenido valioso, entonces sublimando cualquier cosa podéis llegarlas a transformar en cosas valiosas o simplemente hacerlas más valiosas aún, depende de cómo lo sepáis aprovechar. Y ya dejando esta parte un poco más práctica de clima ambiental atrás y ya pasando a una parte digamos más centrada en la parte de desarrollo humano, quizás más esotérico, también la parte de alquimia puede que se centre en la purificación y el perfeccionamiento del propio ser humano, perfeccionando y purificando esa simbiosis que existe entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ya que están interrelacionadas. Si por ejemplo vosotros no dais cabida a la parte de espíritu, simplemente os podéis centrar en la parte de cuerpo y mente. Tener un cuerpo saludable y una mente sana y tener también un cuerpo y una mente ejercitados puede llegar a ser algo muy interesante y bastante útil, bastante práctico. Y esta vía de purificación y perfeccionamiento se realizaría mediante esa transmutación de transformar esa base que se tenga en algo más perfecto, y aquí ya nos metemos en partes más esotéricas, y usando esta estructura de cuerpo, mente, espíritu, en la parte de espíritu se entraría quizás en esa parte de transmutación energética que os he comentado que hablé profundamente en el vídeo de capacidad energética. Por otro lado, en cuanto a mente, quizás esta parte de transmutación, por un lado, puede ser esa transmutación de emociones, de poder tener esa inteligencia emocional para transformar emociones en cosas valiosas, o simplemente también puede ser referencia al propio proceso de aprendizaje y cómo uno vaya desarrollándose a nivel mental. Y por último, y no por ello menos importante, la parte de transmutar el cuerpo, que vendría a ser entrenar ese cuerpo y transformarlo en algo que, aunque no llegue a ser perfecto, por lo menos que sea más funcional y por lo menos que sea un cuerpo en el que merezca la pena estar. Y estas tres cosas, y aquí metiendo un pequeño paréntesis, se podrían llegar a desarrollar mediante las artes marciales y el deporte. Depende del enfoque con el que se realicen, las tres se podrían llegar a desarrollar, depende de cómo lo practiquéis. Y bueno, esto viene a ser todo. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda para reflexionar, para que le deis un par de vueltas a estas cosas raras de las que he hablado. Un saludo, hasta otra.